Soy Héctor Aponte Alequín y este es el curso LING 6001, Teoría y Práctica de la Lingüística Contemporánea. En la primera sesión, sincrónica o asincrónica, discutimos distintas perspectivas de la lingüística formal o cognitiva generativa, la sociolingüística y la lingüística aplicada. En ese entonces nos expresamos un poco desarticuladamente a propósito porque estábamos explorando el tema y yo no quería contaminar sus pensamientos y reacciones, pero hoy poco a poco vamos a ir poniéndoles términos abstractos y pertenecientes a la disciplina de la lingüística a esos razonamientos que hicimos en la primera clase. ¿Cómo lo haremos? A partir de personas o a partir de figuras que son fundamentales, fundacionales en el estudio de la lingüística y cada una representa esas tres perspectivas. En realidad nos vamos a enfocar en Saussure, que representa la lingüística en general. De él parte cualquier subdisciplina de la lingüística, o no de él, sino de sus razonamientos. Labov con la sociolingüística y María Vaquero, que representa un acercamiento similar al de la lingüística aplicada en el contexto de Puerto Rico. Sin embargo, debo aclarar que he eliminado a Chomsky y a Worf de la discusión concreta porque el pensamiento de Worf, que representa la antropología lingüística, la etnografía de la comunicación, la sociología del lenguaje, no se aborda en este curso, no es parte de este curso. Y por otro lado, Chomsky está demasiado representado en este curso y la hipótesis innatista se estudia en el capítulo 1 del libro que tienen asignado. Por lo tanto, rematar sobre Chomsky sería demasiado en este punto. No obstante, esas lecturas, tanto la de Chomsky como la de Worf, las tienen en lecturas suplementarias, no obligatorias. De modo que las pueden consultar y si las quieren consultar, en este video les doy una guía de los aspectos más importantes o representativos de su perspectiva. Lo más representativo que tiene ese ensayo de la lingüística formal cognitiva generativa de Chomsky, lo más representativo de la antropología lingüística, sociología del lenguaje, etnografía de la comunicación, que tiene el ensayo de Worf, el relativismo lingüístico. Lo mismo haré con las lecturas asignadas. Como este curso es un curso en línea, ustedes tienen el control sobre las discusiones de la lectura y este video tiene como propósito de guiarlos en los aspectos más importantes para su carrera como lingüistas, para su conocimiento. Esta es una mera guía, pero también siendo prácticos y yendo a la motivación externa del curso para el examen 1. Yo los voy a guiar un poco sobre los temas que voy a estar evaluando en el curso y los acercamientos con los que ustedes deben llegar a estos textos, un poco provocándolos para que se hagan algunas preguntas y puedan proponer y ejercer su pensamiento crítico en la etapa del examen. Lo titulamos Gracias a ellos tenemos lingüística, porque estas personas, de alguna forma o de otra, en cada caso desde distintas nociones, han aportado de su pensamiento y de su investigación para forjar lo que hoy conocemos como lingüística. Aquí está el modelo que estudiaron en el video anterior. Este es un modelo de producto en el que se presentan los niveles del lenguaje. Hoy vamos a enfocarnos en las perspectivas de la lingüística. Recuerden que niveles, fonética, fonología, sintaxis, semántica, perspectivas de estudio, lingüística cognitiva generativa, sociolingüística, lingüística aplicada y todas las demás.
Los objetivos de esta parte del curso, que como les dije, ustedes en un curso en línea son los que cumplen con estos objetivos a través del material del curso en línea, son los siguientes. El estudiante definirá criterios y objetivos de la lingüística como disciplina que estudia el lenguaje humano. Así que vamos a hacer un estudio formal. La lingüística no son impresiones o reacciones u opiniones o especulaciones desinformadas, son especulaciones como disciplina que estudia el lenguaje humano. El objeto de estudiar el lenguaje humano no es la sociedad, no es la comunicación, es el lenguaje. Y describirá acercamientos, objetivos y metodologías de por lo menos 3 subdisciplinas de la lingüística, tales como la lingüística formal, sociolingüística y lingüística aplicada. Este objetivo es un poco más obvio, más concreto, porque pues aquí en este curso tenemos representado a Chomsky para la lingüística formal, a Labov en la sociolingüística y en estas lecturas que tuvieron asignadas a María Vaquero para la lingüística aplicada, que no se aborda tanto en el curso, pero siempre hacemos alguno que otro comentario en cada unidad. Este diagrama, aconsejo que lo estudien con calma, este mapa conceptual, porque explica y resume un poco a lo que me estoy refiriendo con lo de las perspectivas. La lingüística como ciencia, como disciplina, opera a base de constructos, de conceptos abstractos. Constructos generales es lo que tienen en común las 3 perspectivas lingüísticas. Así que todo esto es lingüística, o por lo menos hasta estas rayas. Todo esto es lingüística o lingüística más pura. La lingüística per se son todo lo que estas perspectivas comparten, los constructos generales. Y todo lo que se hace en lingüística, casi todo, se lo debemos al cimiento, a la base que planteó Saussure. La lingüística descifra patrones sistemáticos en la generación y el uso del lenguaje y estudia cualquiera de los siguientes niveles del lenguaje: léxico, sintaxis, semántica pragmática, léxico, sintaxis, semántica pragmática, registro, dialecto, sociolecto y diolecto. ¿Cuál me faltó aquí? A ver si están estudiando. Aquí hay un error y esto lo utilizo para discutir una y otra vez y para comprobar la lectura. Este error es a propósito. Y a través de este error es que me doy cuenta si los estudiantes leen o no leen. Y lamentablemente en los semestres de semestre ninguno me señala el error. Así que se lo voy a revelar. Aquí falta la fonética, fonología. Muy importante, falta la fonética, fonología en este diagrama. Así que fonética, fonología, léxico, sintaxis, semántica pragmática, registro, dialecto, sociolecto y diolecto, quizás enseñanza, procesamiento, computación, redacción. Todos esos son temas que vamos a encontrar en un curso o en una maestría de lingüística o en un doctorado de lingüística, porque son los objetos de estudio que derivan de estudios de la generación y el uso del lenguaje. Hasta estas rayitas están más directamente relacionados con el lenguaje. Ya cuando vamos a lingüística aplicada, pues se alejan un poquito. Vamos a ver por qué ya mismo. Así que lingüística es como la sombrilla general. Y debajo de esa gran sombrilla tenemos las perspectivas principales que abordamos a través de este curso. Hay muchas más, pero las principales son las que están representadas principalmente, valga la redundancia, o fundamentalmente por Chomsky y Labov. Chomsky, el pensamiento de Chomsky, se aborda desde la lingüística cognitiva generativa. Descifra patrones sistemáticos en la generación del lenguaje condicionado por su entorno, de modo que la lingüística cognitiva generativa se fija en el entorno. El entorno no lo voy a definir ahora porque está definido en la lectura Conceptos Fundamentales que ustedes tienen asignada. Si no hacen la lectura, no funciona el curso, ni el curso presencial ni el curso en línea. Así que se lee la definición de entorno
en conceptos fundamentales. La lingüística cognitiva generativa evalúa, analiza más concretamente los niveles del lenguaje, la fonético-fonología, léxico, sintaxis, semántica, pragmática, y se queda ahí, se queda en ese marco porque analiza el entorno. Analiza en la sintaxis cuál es el constituyente que está antes, cuál es el constituyente que está después, en la fonética, fonología, el sonido que está antes, el sonido que está después, y así por el estilo. Se queda en el lenguaje mismo. Perdón, como el lenguaje se condiciona a sí mismo. La sociolingüística añade una capa de estudio. La sociolingüística descifra patrones sistemáticos en el uso del lenguaje. Ya no es la generación, ya no es cómo él mismo se genera, ahora es el uso del lenguaje condicionado por su contexto. Así que como lo que está fuera del lenguaje condiciona, determina la manera en que se usa. De modo que parte del estudio generativo, porque parte de la fonética, fonología, léxico, sintaxis, semántica, pragmática, al analizarlo en el dato, pero se pregunta o añade cómo el registro, el dialecto, el sociolecto, el idiolecto y otras características del ser humano condicionan, determinan, provocan que una persona enuncie o use el léxico de una forma versus otra persona, o una comunidad versus otra comunidad. Registro, dialecto, sociolecto y dialecto no tengo que definirlos porque están definidos en las lecturas asignadas. Es importante hacerlas. La lingüística aplicada está aparte porque hace algo más. Acude a los datos de la lingüística para hacer algo distinto del lenguaje. Aplicar todo lo que nos dicen los otros para otros usos. Usa para propósitos distintos de la lingüística los datos que ésta provee, es decir, los patrones en la generación y el uso del lenguaje, los dos recuadros anteriores. Así que aplica lo que sabemos del registro, dialecto, sociolecto y dialecto, lo que sabemos de cómo ellos condicionan a la fonético-fonología, léxico, sintaxis, semántica, pragmática, cómo se condicionan esos niveles dentro de sí, aplica todo este conocimiento para tomar decisiones de enseñanza, para analizar el procesamiento del lenguaje en el habla, condicionado por la psicología, esta es la psicolingüística, para hacer lingüística computacional, para la computación, o para recomendar cómo escribir, para editar, para hacer trabajo de corrección y edición, corrección de prueba, edición de textos, etc. Por eso la lingüística aplicada se aleja del estudio lingüístico, porque la lingüística aplicada tiene un componente de juicio. Claro que sí, enjuicia, toma decisiones, adjudica valor. Lo que sucede es que esa adjudicación de valor proviene de datos fundamentados en estudios o investigaciones del lenguaje, ya sea del lenguaje en sí o del lenguaje condicionado por la sociedad. Todo esto se lo debemos a distintas figuras. En este curso seleccioné 3 que representan un poquito las maneras de pensar de un lingüístico cognitivo generativo, que es Chomsky, que como ya les dije es suplementaria porque su pensamiento va a estar, sería redundante estudiarlo, se estudia en el capítulo 1 de Walde con bastante pormenorizado. La sociolingüística por Labov, un ensayito bien sencillito que ustedes tuvieron asignado para que vean cómo piensa un sociolingüista, cómo se acerca al lenguaje. Y la lingüística aplicada, parcialmente representada por María Vaquero, para observar qué tipo de decisiones tomaría una persona que utiliza los datos sociolingüísticos, en su caso, para tomar decisiones de enseñanza. Repasando, el curso les presenta un poco una pizca de la teoría del signo a partir de Ferdinand de Saussure, y este curso tiene los siguientes enfoques.
el enfoque de los enfoques principales de la lingüística cognitiva, la sociolingüística y un poquitito de una pequeña porción de lingüística aplicada. Antes se abordaba la sociología del lenguaje, la antropología lingüística y la etnolingüística, pero el evaluador del aprendizaje nos reveló que era demasiado contenido y había estudiantes que fracasaban porque son muchos conceptos para procesar a la vez que se adaptaban a la vida universitaria graduada, etc. Y ellos mismos en sus comentarios de avalúo indirecto, en encuestas y demás, sugirieron eliminar estos temas que sí se abordan más específicamente en otros cursos del programa graduado de lingüística del Departamento de Inglés y del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Lo que casi no se atiende en otros cursos es la lingüística cognitiva, la sociolingüística y la lingüística aplicada más o menos. Por eso comenzamos con lecturas fundacionales o más bien representativas de cómo pensaría una persona que es lingüístico cognitivo generativo, que es sociolingüista y que se dedica a la lingüística aplicada. Por otro lado, sociología del lenguaje y antropología lingüística y etnolingüística estaban representados por la lectura de Worf, que es una persona que pensaría de esas maneras, pero ya esa lectura se eliminó. No obstante, la tienen en lecturas suplementarias, como es el caso también de la de Chomsky. La de Chomsky la eliminamos, está más recientemente, porque lo mismo, era muy compleja, demasiado material, demasiado esfuerzo, y en el caso de Chomsky se puede eliminar en esta etapa porque su pensamiento queda representado en el capítulo 1 de Walde, así que era redundante. Vamos a leer un poquito sobre la voz para entender cómo piensa un sociolingüista y a Vaquero para entender o tener una pequeña idea de cómo, a qué conclusiones se llegarían desde la lingüística aplicada. Sin embargo, debo decir también que a Vaquero le vamos a hacer bastante crítica para que ustedes observen qué hace falta en la lingüística aplicada. Ese es un campo fértil en el que ustedes pueden aportar. Debo también, antes de proseguir, volver a especificar que esta simplemente es una guía. Ya ustedes leyeron, ya ustedes hicieron estas lecturas, ahora van a releer y van a estudiar, y yo los voy a guiar provocándolos con algunas preguntas o algunas páginas clave para que ustedes puedan ejercer su pensamiento crítico y puedan hacer preguntas o reaccionar en el foro que esté asignado para este video. Bien importante reaccionar a este foro. Usen las preguntitas que estoy haciendo en este video, usen los bullets, usen los comentarios míos para reaccionar y corroborar si han entendido estas lecturas. Saussure, curso de lingüística general, no federal, general. Este libro es fundacional y cuando yo estudié en mi bachillerato lo leí como en 5 clases, porque el pensamiento de Ferdinand de Saussure no solo influyó en la lingüística, sino en muchísimas ciencias sociales. Se le llama el padre del estructuralismo y es de los primeros pensadores que reconoce que el lenguaje se produce a través de signos, del signo lingüístico. Vamos a ver su trasfondo. Es bien importante tomar en cuenta que este libro proviene de notas, de apuntes tomados por estudiantes de él a principios del siglo XX. Estos apuntes se aplicaron al desarrollo de la semiología y las ciencias sociales, entre otras, y coinciden con el surgimiento de la semiótica, el estudio del signo en Estados Unidos. Así que a la vez que Saussure estaba planteando estos conceptos, Charles Peirce y otros planteaban conceptos similares en Estados Unidos. ¿Por qué esta lectura forma parte de este curso? Porque su objetivo principal es el estudio del lenguaje y es de los primeros pensadores que provee formalismo científico al acercarse al lenguaje.
¿Qué pasaba antes de Saussure? Antes de Saussure no había lingüística. Sí, había acercamientos lingüísticos, pero había acercamientos lingüísticos como lo que planteamos en la primera clase, prescriptivos, normativos, filológicos. Se percibía el lenguaje como una manifestación que llegaba a su máximo nivel en el lenguaje escrito. Existían prejuicios según los cuales las sociedades que no tenían lenguaje escrito eran sociedades inferiores. Existían prejuicios como los que establecían que el latín era una lengua perfecta que se desperfeccionó, que se mutiló al evolucionar a las lenguas romances, al español, francés, italiano, etc. Una de las primeras figuras que rebasa esas nociones, que es revolucionario en su momento, es Ferdinand de Saussure, cuando establece que si nos acercamos al lenguaje nos vamos a dar cuenta de que realmente solo podemos percibir significados, porque nos comunicamos, y sonidos, y que en esos sonidos hay unas secuencias y que esas secuencias hacen que podamos establecer las palabras, que las palabras se combinan y que esa combinación de palabras genera significados, que las palabras tienen significado en sí y que al combinarse generan significado. Es decir, gracias a Saussure tenemos los niveles del lenguaje. Saussure se da cuenta que el lenguaje es un sistema de signos, opera a través de signos y que es un sistema. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que ese sistema, no importa que tenga escritura o no tenga escritura, es digno de estudiarse. Por eso, gracias a Saussure, tan pronto comienza Saussure con su estudio, comienza el estructuralismo, las lenguas indígenas se empiezan a estudiar y comienzan a valorarse como cualquier otra lengua del mundo. Por eso Saussure es tan importante. Sin embargo, ¿qué sucede con Saussure? Y eso es algo de lo que se irán dando cuenta cuando lean estas páginas que les estoy recomendando. Cuando lean cómo para él el lenguaje tiene las nociones de convención, de facultad del lenguaje. Aconsejo que se pregunten cuál es la meta del estudio lingüístico para Saussure, repasando estas páginas. Recordemos la meta del estudio para Saussure cuando estudiemos Chomsky y Labov, y cuando estudiemos en el resto del curso nociones que provienen de estas perspectivas, de la generativa y de la sociolingüística. Las nociones de fonología que él aborda en las páginas 33, 37 y 102, las características del signo lingüístico en las 111, 112, el carácter arbitrario inmotivado, esto es súper importante cuando estudiemos fonología y sintaxis teóricas, lo inmotivado, el carácter lineal discreto de la lengua, y los conceptos de continuidad y alteración que están en la página 113. Al estudiar estas lecturas es importante que las hagan desde dos miradas. Una mirada para obtener información, es decir, todos estos conceptos son importantes que los conozcamos como lingüistas y le pueden aparecer en un examen de grado, por ejemplo, pero también una mirada crítica y una mirada de discurso. Vamos a estar analizando cómo estas personas hacen ciencia. Por eso, esta pregunta, esto es sumamente importante. ¿Cuál es la meta del estudio lingüístico para Saussure? Cuando lean estas páginas, se van a dar cuenta por qué, y esto es algo que voy a pedirles que reaccionen en el foro, porque quiero ver qué piensan. O que me contesten por qué. ¿Por qué Saussure es revolucionario en su época, pero son pequeños pasos? Él hace baby steps. Él logra que las lenguas indígenas, logra indirectamente, no es que lo hizo a propósito, es que a partir de su estudio se logró que las lenguas indígenas tuvieran gramáticas, que se redactaran
eh, descripciones de los sonidos de lenguas indígenas. Sin embargo, se seguían despreciando las lenguas africanas. ¿Por qué? Se seguían despreciando esas lenguas africanas que en su mayoría surgen de la combinación de dos lenguas anteriores, lo que se conoce como las lenguas criollas, que surgen de un pidgin. Lengua criolla y pidgin lo van a estudiar en el capítulo 1 de Walde, pero ya se lo adelanto. Lengua criolla ocurre una vez dos lenguas entran en contacto y forman una lengua combinada que es el pidgin. Estudiando el discurso de Saussure, estudiando la meta del estudio lingüístico, podemos contestar por qué Saussure contribuyó a que las lenguas indígenas fueran valoradas de cierto modo por la ciencia lingüística, pero las lenguas africanas se quedaron marginadas, sobre todo las criollas. Vamos a ver por qué, cómo es el Saussure, aunque trajo nociones revolucionarias, todavía mantiene nociones tradicionales de acercarse a la lengua como, bueno, no les voy a revelar, esto lo van a contestar ustedes y me van a reaccionar en el foro. Además, esto me va a servir para comprobar lectura, para comprobar que vieron el video. Fíjense en la meta. ¿Cuál es la meta del estudio lingüístico para Saussure? ¿Cuál es el objetivo de la lingüística? Es hacer qué. Por lo tanto, para Saussure, miren por aquí, ¿verdad? Cuán importante es la lengua para él. Bueno, es que les voy a contestar la pregunta, pero tratando de guiarlo, ¿verdad? Si para él lo más importante es la lengua, pues, bueno, lo importante van a ser las lenguas. Ya les estoy contestando un poco de por qué las lenguas criollas siguen siendo despreciadas. Por último, en el párrafo 115, la página 115, el último párrafo, también es importante que piensen sobre esas nociones. Esta distinción, lenguaje, lengua y habla, por favor, léanla directamente de Saussure, porque en el libro de Walde están explicadas. El libro de Walde es lo que conocemos como una fuente secundaria. Es un libro que te explica lo que ya plantearon otros teóricos. A mí me gusta ir a las fuentes primarias. Por eso les coloco la lectura de Saussure, porque Saussure ha sido bastante malinterpretado en la historia. Y también con este libro sucede, lo cual se puede deber a que sean notas de los estudiantes. A veces, muchas veces se le critica que se contradice, pero puede ser que no sean contradicciones, puede ser que lo que dijo, que un capítulo fueron las notas de un estudiante, otro capítulo fueron las del otro estudiante, y como ustedes muy bien saben, cuando uno da clase, hay estudiantes que interpretan lo que no es o que interpretan distinto de lo que uno dice, o uno dice algo y te citan mal. Eso pasa muchísimo. Yo no sé cómo pasa en línea porque pueden darle para adelante y para detrás al video, pero bueno, también sé que tienen muchos retos y no pueden estar un día entero en un video. Y me gusta que vean la fuente primaria, porque ustedes mismos pueden darle la interpretación a Saussure. Y con este libro sucede también que cada vez que uno lo lee, a mí me fascina. Es un libro anaranjado en la edición que se vende en Puerto Rico. Cada vez que uno lo lee, descubre algo nuevo. Es fascinante realmente. Así que espero que hayan disfrutado esta lectura como lingüistas. En la actualidad se está perdiendo mucho el estudio de Saussure. Se estudia por fuentes secundarias. A mí me gusta darles la fuente primaria porque para mí alguien que se dedica a la lingüística tiene que conocer a Saussure, sobre todo si lo han utilizado otras disciplinas. La comunicación, la psicología utilizan a Saussure y nosotros debemos saber conocerlo, porque él primero fue lingüista. Lo que pasa es que esas otras disciplinas aplicaron lo que él dijo a sus estudios. Así que nosotros conozcamos a Saussure. Veamos cómo fue revolucionario por un lado cómo fue revolucionario al plantear unas nociones que derribaron mitos del lenguaje, derribaron acercamientos tradicionales o juicios de valor, pero por otro sigue manteniendo una tradición al enfocarse en un concepto muy estático de la lengua.
¿Qué metodología sugiere Saussure? ¿Qué debemos hacer para estudiar lenguaje? Bien importante que se lo contesten porque esta metodología vamos a verla representada por aquí y por aquí. Labov, el ensayo de Labov contrasta mucho con el de Saussure. Lo hice a propósito para que vayan descansando, ¿verdad? Unos ensayos densos, uno más suavecito, uno regular. Así la lectura no sea tan estática y sea un poquito más dinámica y no se cansen tanto. El ensayo de Saussure es fuertecito, el de Labov es liviano, el de Vaquero es combinado. Es bastante llevadero, pero tiene sus instancias sobre las que hay que pensar. La lectura de Labov, el trasfondo es que es un ensayo para motivar a los universitarios de nuevo ingreso, responde al auge del innatismo de los años 70 y 80, es decir, al auge del pensamiento chomskiano. Por eso es que es un ensayo contestatario. En esa época, el pensamiento principal era el de Chomsky, el que ustedes van a leer en el capítulo 1 de Wilde. Era muy innatista, gramática universal, hacer hipótesis del lenguaje a partir del hablante oyente ideal, establecer sistemas gramaticales a partir de los datos, especulando. Y él no, él cree en el dato, en el habla, en el lenguaje, en su uso. Así que es un ensayo, por su manera de pensar, responde a esa otra manera de ver el lenguaje, que ya va más a lo que se produce en la mente. El innatismo va más, intenta descifrar lo que la mente hace. Y Labov dice, nosotros no tenemos acceso a la mente porque estamos tan interesados en ella, porque vemos el habla y queremos proponer lo que ocurre en la mente. Mejor eh, vamos al habla, y el habla nos tiene mucho que decir y nos contesta preguntas interesantísimas que podemos usar. También la voz atiende el menosprecio que había en la época a las lenguas criollas. Y ustedes se contestarán por qué. Porque esta perspectiva de la voz sociolingüística, lo que él nos dice en ese ensayo, tiende a presentar más justicia hacia las lenguas criollas. Buscamos que podamos conectar cuál es la base de la lingüística, que la establece Saussure con su definición del signo lingüístico y con sus distinciones de lenguaje, lengua y habla. Establecemos esa base de la lingüística que todas las perspectivas comparten y entonces observemos cómo cada una de las distintas perspectivas se ubica en esos tres conceptos, como hay algunos a quienes les interesa el lenguaje, a otros la lengua y a otros el habla. No les voy a revelar cuál le interesa más a la voz porque ustedes deben clarificarlo específicamente cuando lo vean evidente, se topen con esa distinción más evidentemente cuando él menciona los lingüistas con los que se topaba, cómo eran esos lingüistas y cómo él reacciona a sus actos, qué crítica les hace él. El Ebonics, como él percibe la estructura del Ebonics, cómo la voz se desempeñó en el caso de Principali. Esos tres componentes también nos motivan a hacerle una crítica que le pudiéramos hacer a la voz. Pero sobre todo me interesa que puedan verificar la voz como sociolingüista, como representante de la voz de un sociolingüista. ¿En qué se está enfocando? En la lengua, en el lenguaje, en el habla. ¿Y de qué manera la sociolingüística, ustedes creen que le hizo entonces, empezó a hacer un movimiento que contribuyó a reconocer el valor de las lenguas africanas, de las lenguas criollas, del Ebonics y del Spanglish? ¿Por qué eso tuvo que suceder en los años 70 y 60 y 70, 60, 70, 80 y no en la época de Saussure? Saussure se enfocaba en lengua, la voz se enfoca en, no voy a decir, esos enfoques están mediados por la manera en que ellos se enfrentan al lenguaje, lo que significa para ellos la manifestación del lenguaje. Para Saussure,
sigue siendo un poco estático. Por eso contribuye a reconocer el valor de las lenguas indígenas que no tenían escritura, pero se queda hasta ahí. La voz, con la sociolingüística, él directamente no, pero motiva que otros sociolingüistas comiencen a reconocer el valor científico del Ebonics, del Spanglish, de las lenguas criollas, de las lenguas africanas. ¿Por qué? Su manera de ver el lenguaje que hace que valoren esas manifestaciones como objetos de estudio científico. Eso es lo que me interesa que ustedes se contesten. Caigo en la tentación de contestárselo yo, pero no lo puedo hacer. Ustedes tienen, no quiero alterar su proceso de descubrimiento, de conocimiento. Ustedes deben hacerlo, participar en el foro y yo los sigo guiando, corrigiendo si tengo que corregirlos en lecturas incorrectas que a veces hacen, reconociendo sus aportaciones, ampliándolas y guiándolos en el proceso. Pero es importante que en el curso en línea participen de este foro porque sustituye un poco la interacción de una discusión en clase. No pretendemos que yo les dé todo. No es saludable porque yo no quiero que ustedes piensen como yo pienso o reciban solo mi interpretación. Yo quiero que ustedes deriven sus propias interpretaciones y que en todas las interpretaciones tengamos coincidencia, concurramos, coincidamos en unos aspectos fundamentales que todo lingüista debe tener. Proseguimos entonces con Vaquero, no sin antes hacer la distinción de qué metodología de estudio lingüístico sugiere la voz. ¿Por qué? Porque esa es una metodología a la que Vaquero acude. María Vaquero fue una lingüista española radicada en Puerto Rico muy importante. Ella fue filóloga más que lingüista y ejerció en sus últimas décadas de vida y de carrera académica la lingüística aplicada. Esta lectura que nosotros tenemos disponible fue escrita en 1977 y fíjense que en el contexto de Puerto Rico, desde 1977, que yo tenga conocimiento y que el programa graduado de lingüística tenga conocimiento, se ha producido poca investigación o materiales que logren el matrimonio entre la lingüística y la educación. Esta es una gran oportunidad. Y en la actualidad la doctora Rosemary Santiago en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedra está haciendo un esfuerzo muy loable por nutrir ambas disciplinas. Yo soy de esa filosofía, yo fomento que la educación nutra la lingüística y la lingüística a través de la lingüística aplicada nutra la evaluación. Así que queda mucho camino por recorrer de lo que Vaquero estableció en el 77. Fue una conferencia, así que tiene características orales, pero Vaquero era rigurosísima. Yo la admiraba muchísimo. Así que notarán que ella siempre escribía sus conferencias con una estructura prístina, impecable, fácil de leer y fácil de entender. Y esta lectura de Vaquero, esta conferencia, produjo en su época reacciones polarizadas. Fue muy bien recibida en algunos sectores, los lingüistas y otros sectores, los educadores más tradicionales, la rechazaron porque la catalogaron de radical. Hoy en día a mí me parece que es súper tradicional esta lectura, interesantemente. Pero como yo digo, esos fueron en el 77 los baby steps, los pasos fundamentales para cambiar mentalidades. ¿Por qué forma parte de este curso? Contéstense esta pregunta. ¿Por qué ustedes creen que es pertinente que esta lectura esté en el curso? De Vaquero me gustaría que se cuestionen, sin contestárselo ahora, de qué manera ella se acerca al lenguaje, cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es su enfoque. Vemos que es un enfoque bien distinto del de Labov y el de Saussure. ¿Qué papel le otorga en el estudio del lenguaje a los datos científicos, a lo que hace Labov? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo usa? ¿Qué matiz o distinción establece que resulta útil para profundizar en nuestro estudio del lenguaje? Este sí se lo voy a decir. Relean la parte en que ella distingue entre la prescripción y la norma. Esta es una distinción plenamente constructual. Es términos que los separa, pero es muy útil para
conceptualmente, más allá del constructo, en el concepto, en la mirada que le damos, cómo distinguir la actitud de un prescriptivista que no se fija necesariamente en lo que le dice la lingüística y una persona que hace normativa, que establece una norma a partir de los resultados sociolingüísticos estadísticos. Ese matiz o distinción es importante y aún a la norma le podemos hacer críticas, pero eso pues lo harán ustedes en su carrera porque no hay tiempo en el curso. Y por último, ¿qué nos dice este ensayo sobre la relación entre la sociolingüística y la lingüística aplicada? Es una relación muy estrecha porque parece bastante evidente, pero es importante profundizar sobre ello. ¿Cuál es la importancia de considerar los contextos humanos de los hablantes? Si es puertorriqueño, si es dominicano, qué edad tiene, etcétera. Todo lo que desde el punto de vista de la educación atiende Piaget, atiende Vygotsky, etcétera. Los estudiantes de educación pues me entenderán o les resonarán estos nombres. Y por último, ¿qué metodología sugiere en la enseñanza? En la enseñanza de la lengua, basada en qué metodología y cómo se parece a la sociolingüística, cómo conversa. ¿Qué críticas podemos hacerle a Vaquero? Les voy a dar unas pistas. En la página 128 podemos establecer que se suma a la categorización de la sociedad. Por ende, avala los juicios de valor del sistema capitalista. Ustedes me dirán si lo pueden percibir, si les parece adecuado y si pueden percibir por qué, a pesar de que la lectura puede ser bastante simpática y bastante crítica, puede parecer bastante crítica, aún preserva una actitud prescriptivista o purista. Aunque ella intenta alejarse del purismo, todavía resuena. Su tarea va a ser identificar en qué partes de su discurso se manifiesta esa resonancia de una visión, de una noción purista. Hay unas claves en las palabras que ella dice. Y también en la página 146, que al establecer las categorías y hacer recomendaciones, asume implícitamente una actitud purista. Como ya dije, lo mismo que sucede en la página 128, reléanse la 146 y observen por qué esta afirmación se puede establecer con argumento textual, buscándolo en el texto. Las próximas dos lecturas son suplementarias, no son obligatorias. Sin embargo, comparto en este video y en la presentación, esta presentación que ustedes la van a tener debajo del video para que puedan repasar. A los que quieran hacer estas lecturas, pues les comparto de la lectura de Chomsky, que fue escrita en 95, es una traducción pésima de mi parte, van a encontrar mucho error. Fue una conferencia, también produjo reacciones polarizadas y forma parte de este curso porque representa la lingüística o gran parte de los pensamientos presentes en la lingüística contemporánea. Van a encontrar en la actualidad muchas personas que critican muchísimo a Chomsky. Las ideas de Chomsky son sumamente debatibles. Lo estudiaremos al discutir el capítulo 1 de Walde a través de la presentación Fundamentos de la Lingüística Moderna. En esa presentación que ustedes tienen asignada para la segunda semana del curso, se observa mucha crítica a Chomsky muy válida. Y en las secciones, en las reuniones presenciales, cuando el curso es presencial, pues me gusta ir sobre ellas. En la reunión en línea, en el curso en línea, el tiempo asincrónico pues un poco no nos permite hacer esa discusión bastante acalorada o apasionada, pero ustedes lo tienen en la presentación y yo se lo iré explicando a través de los foros. Y si esa presentación eventualmente la grabo en video, pues mirarán o tendrán la oportunidad de leer y observar conmigo cuáles son esas críticas. Sin embargo, aún, fíjense que para poder criticar algo, tenemos que partir de que existe. Por lo tanto, las ideas de Chomsky, aunque han sido criticadas, de alguna manera el hecho de que sean criticadas las valida y muchas de sus críticas no abandonan algunos de sus fundamentos. Así que son críticas bastante justas. Usualmente los lingüistas tendemos a ser
bastante autocríticos y justos con las críticas que hacemos. Esto ya sí es bastante subjetivo de mi parte, pero se lo comento. De modo que, contrario a otras disciplinas, en la lingüística vamos a ver bastante diálogo. Aún en la crítica hay diálogo con algunas ideas de Chomsky. Estas se las comento en estos puntos importantes. A los que decidan hacer esta lectura pueden darle pausa y tomar nota. Párrafos específicos que revelan puntos de convergencia en la lingüística contemporánea, postulados con los que aún siguen coincidiendo sus críticos. Y nada, le pueden dar pausa y tomar nota o luego recurrir a la presentación de este video, que la tienen después del video, y nada, imprimirla o tomar nota como ustedes deseen. Le hice la distinción entre contenido y método. Estos son los estadios de la lectura, los fragmentos de la lectura en los que se hace alusión al contenido sobre la lingüística, cómo se analiza la lingüística. Y método son las referencias a la metodología que se usa en la perspectiva innatista chomskiana o cognitiva generativa, como esa metodología que es la que Labov critica, el lingüista de escritorio. Por último, la lectura de Worf es suplementaria, no es obligatoria, pero del mismo modo les introduzco un poco. Worf, esta lectura publicó en 1940 y reacciona al auge de las ideas de Saussure, al auge del estructuralismo lingüístico, a ese auge de estudiar tantas lenguas indígenas y hacer gramáticas, etc. Esto es muy importante porque cuando hubo el auge del estructuralismo lingüístico, recuerden que Saussure se enfoca en describir la lengua y establecer sus estructuras, pero eso es muy peligroso porque las estructuras que tenemos en nuestra mente, los occidentales, como bien señala Chomsky, nuestra mente ya ha categorizado el lenguaje nuestro está muy mediado por nuestras lenguas. Y nuestras lenguas tienen unas categorías como sujeto, nombre, verbo, distintas maneras de nombrar el mundo que no necesariamente se comparten en las cosmovisiones indígenas o de otras culturas. Y Worf es de los primeros que alerta y les dice a los lingüistas, cuidado, que tu cultura occidental no esté mediando en el estudio que estás haciendo y estés describiendo mal esas lecturas indígenas porque no entiendes el mundo en el que ellos viven. Él establece la hipótesis de la relatividad lingüística. Usualmente van a ver Sapir-Whorf, pero realmente esta hipótesis es de Whorf más que de Sapir. Sapir tiene la parte más antropológica, etnográfica, Whorf la parte más lingüística. Hipótesis de la relatividad lingüística creada junto con Edward Sapir, también se conoce como el determinismo lingüístico. Gracias a ellos tenemos distinciones como el género gramatical versus el género biológico. El mar, la mar. ¿El mar es masculino o femenino? Ese es simplemente un género gramatical, porque el mar no tiene ninguna indicación biológica de que sea masculino o femenino. Esos términos son muy importantes en la actualidad y muy vigentes para cualquier persona que le interese estudiar temas como este, como el género, porque la categorización del género depende de la cultura. Se va a reflejar en la gramática, pero depende de la cultura. Entonces tenemos que ver cómo la cultura incide en la gramática y cómo la gramática o el sistema lingüístico a su vez mantiene estructuras de la cultura. Eso es antropología lingüística. Como la lingüística, el dato lingüístico es la variable independiente que condiciona la variable dependiente que es la cultura. En este caso, como por ejemplo que el español tenga masculino y femenino, sigue manteniendo unas estructuras de privilegio masculino, por darles un ejemplo. Eso ya no es lingüística, ya es antropología lingüística o sociología del lenguaje, porque la mirada la estamos dando al revés. Lo que nos interesa o la meta es la cultura, esa es nuestra meta, la cultura, la sociedad, y el lenguaje tiende a ser una variable más que mantiene esas estructuras sociales. La sociolingüística es al revés, la voz es al revés.
Nos interesa la lengua, quiero saber por qué varían entre dijera o dijese. Esa es la variación, eso es lo que me interesa, la lengua. Y las características culturales, sociales, individuales, comunitarias, son variables independientes que afectan en que la persona diga dijera o dijese. Esto es algo que es bien importante entender cuando uno es lingüista. Y sé que puede ser confuso, pero poco a poco lo vamos aclarando. Lamentablemente, esta perspectiva de Worf ha sido excluida de muchas corrientes lingüísticas y tuvo mucha resonancia en la Universidad de California en Berkeley. Forma parte del curso, aunque de manera suplementaria, lamentablemente, porque no hay tiempo. Porque es importante, porque es la otra visión de la lengua, de la lingüística también, del lenguaje, más allá de la mente. Además, toma en cuenta y hace justicia a cómo nosotros como investigadores lingüísticos tenemos que considerar las culturas, la vida, la psicología de los sujetos a quienes investigamos. Yo no puedo ir a Paraguay a estudiar el portuñol, la lengua que combina el español y el portugués en la frontera con Brasil, sin estudiar primero cuál es la cultura de esas personas, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades. Tenemos que considerar al ser humano porque ello incidirá en el estudio lingüístico. Le pueden dar pausa y tomar nota o pueden ver esta presentación. En Worf nos presenta el cientificismo versus la actitud científica. El cientificismo, pues esa noción de imponer, voy a estudiar la gramática, voy a hacer la gramática del guaraní. El guaraní tiene sujetos, verbos, objetos. No, estoy imponiendo categorías europeas en una lengua que yo no sé si tenga esas categorías. Así que el cientificismo es esa imposición de las nociones europeas, europeizantes, científicas sobre otras realidades distintas versus la actitud científica, que es la que coincide, en lo poquito que coinciden, Worf y Chomsky. La actitud científica implicaría tomar esos datos, los datos del guaraní, y a partir de los datos del guaraní voy estableciendo hipótesis. Esta palabra siempre aparece al lado de esta otra. Pues esta palabra tiene esta posición, esta palabra tiene esta función versus la otra palabra. Y esta función parece ser la de un verbo, la que en mi lengua es un verbo. Y entonces identifique un universal, más allá que imponérselo. Se presenta la idea del relativismo lingüístico y el conocimiento de trasfondo de la lengua, lo que les hablaba hace un poco. Esto también resuena en los trabajos de Van Dyck, un gran representante de la pragmática, como veremos después. Y les señalo algunos fragmentos que son clave por si les interesa esta perspectiva. Páginas 115, 116, etcétera. Le pueden dar pausa, tomar nota o usar la presentación. Antes discutíamos este artículo de una profesora a la que le tengo gran cariño y es una de las personas más inteligentes del mundo, la profesora Liliana Sánchez, que ahora está en la Universidad de Chicago, en Illinois. Y Liliana Sánchez estudia muchísimo el peruano, el español peruano y las lenguas de contacto con el español peruano, entre ellos el quichua, el quechua, etc. Worf presenta el ejemplo del Hopi en la meseta central de Estados Unidos. En el segundo párrafo, lean bien ese ejemplo a los que les interesa para que piensen lo que significa, cómo a veces imponemos la cultura occidental en las otras lenguas que estudiamos. Pues lo mismo sucede en la actualidad con el quechua, en contacto con el español. Liliana Sánchez estudia cómo los niños en contacto con quechua, cuando toman las pruebas estandarizadas del español, fracasan en los tiempos verbales. Lo que sucede es que en el mundo inca no existía concepto de presente, pasado y futuro. Como no existía concepto de presente, pasado y futuro, para ellos en el quechua no es importante marcar esas nociones en la gramática. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro. Dijo, pasado, dice, presente, dirá o va a decir futuro.
Para nosotros es importante marcarlo en la lengua porque es pertinente para nosotros el mañana, el hoy, el ayer. Pero para los incas no era tan pertinente como marcar lo que sí ellos marcaban. Era así, lo que nosotros comentamos es algo que me dijeron a mí, es lo que se conoce como la marca de atestiguado, versus lo que me dijeron a mí, que es lo narrado, lo atestiguado versus lo narrado versus lo soñado. Esas eran las tres marcas que ellos tenían. ¿Qué sucede? Un niño que adquiere primero el quechua adquiere esas marcas y cuando adquiere el español las relaciona con las que tiene el español, que son de presente, pasado, futuro y otras. Así que para estos niños fracasan en las pruebas estandarizadas de español porque marcan todo el tiempo como pasado o marcan unas frases como futuro porque ellos están pensando en lo atestiguado versus lo narrado y no pueden entender. Así que hay que buscar otras maneras de enseñar el español en las que esas nociones del mundo estén claras. Bueno, le hice un resumen muy imperfecto porque no tengo el tiempo y no quiero hacer el video lo demasiado largo. Pero a los que les interese en su tiempo libre pueden leer este artículo de Liliana Sánchez y reflexionarlo en diálogo con la perspectiva de Benjamin Lee Whorf. Cómo es importante considerar el mundo como fuente de la gramática, como la gramática influye en el mundo, como el mundo influye en la gramática o en el sistema lingüístico de los hablantes. Además, me interesa que observen en la página 120 del segundo párrafo que hay un diálogo con el resto de las perspectivas. A veces me preguntan, pero ¿ya eso deja de ser lingüística? Pues no, sigue siendo lingüística porque hay un diálogo con las demás perspectivas en relación con la mirada que le damos al lenguaje. La metodología, ¿cuál es la que sugiere? Pues ya verán, ya en la lectura de Whorf verán que es una metodología etnográfica que considera a los hablantes, es más cualitativa y se enfoca en el lado humano de los sujetos investigados. Comentarios de cierre. Cada uno de estos acercamientos es válido. Todos contestan preguntas. Todos prevalecen en la actualidad. Lingüística contemporánea. Así que hoy en día se van a encontrar lingüistas que hacen trabajo o que piensan como Labov, como Chomsky, como Vaquero o como Whorf. Esto es una selección, ¿verdad? Hay muchos más, pero selecciono estas para el curso, seleccionamos estas. Todos analizan los distintos niveles del lenguaje, pero algunos se relacionan más directamente con el léxico, como Saussure, como Whorf, la fonética fonología, como Labov, la semántica, como la sintaxis, como Chomsky, la sintaxis, y la semántica pragmática, como Labov y Whorf, debido a su enfoque teórico. Como expliqué en el video anterior sobre el modelo de generación lingüística, todos estudian todos los niveles, pero la mirada que dan, las premisas de las que parten, se acomodan, son más cómodas para ciertos niveles. La perspectiva sociolingüística es muy simpática para recoger datos fonéticos, fonológicos o léxicos porque son más concretos y más evidentes en el habla. Cuando hago sociolingüística de sintaxis, tengo bastantes retos. Por eso mi tesis doctoral tiene casi 400 páginas porque implica unos diálogos entre la sociolingüística y la perspectiva chomskiana, que es la que aborda la sintaxis, establece hipótesis sobre aquello a lo que no tenemos acceso, cómo se ordenan y combinan las palabras, no es evidente cuando hablamos y escuchamos. Implica hacer esos diálogos para entonces recoger los datos más consecuentemente. Para reflexionar y reaccionar, importante, para resumir generalmente, para que no se me pierdan. Lo más importante que nos interesa en el curso sobre estas lecturas es extraer cuáles son las metas del estudio de cada uno, de Saussure, de Labov, de Vaquero, que son las 3 lecturas obligatorias para el curso. ¿Por qué preguntamos? ¿Por qué nos preguntamos sobre las metas? Porque las metas, lo que yo quiero hacer, condiciona cómo lo voy a hacer, condiciona la metodología.
y además condiciona el alcance de la investigación y el conocimiento. Es decir, que si yo quiero investigar el lenguaje como Chomsky, al lenguaje yo nunca voy a tener acceso porque no me puedo meter en la mente de alguien para averiguar cómo se produce, cómo se genera, cómo hay generación de lenguaje. Por lo tanto, esa metodología de los chomskianos va a ser una metodología que no se va a fundamentar en el dato, se va a fundamentar en hipótesis y en inducción, en pruebas de constituyentes, etcétera. Si yo lo que quiero establecer es el habla, como la voz, cómo hablan, cómo usan el lenguaje de las comunidades, eso es lo que yo quiero establecer, esa es mi meta, pues mi metodología va a estar condicionada por la estadística, porque yo voy a recoger muchos datos, porque tengo acceso a ellos, los tengo ahí, los tengo, es mi responsabilidad estudiarlos. Si tengo los datos, es mi responsabilidad estudiarlos. Así que la metodología de la investigación cambia a una más estadística. Si a mí lo que me interesa no es la lengua, sino enseñar lengua, pues entonces voy a tener una metodología como la de Vaquero, de establecer recomendaciones a base de los datos sociolingüísticos o de los datos del lenguaje, de la gramática universal que tienen en común todas las personas según la perspectiva chomskiana. Voy a basarme en esos conocimientos de otras perspectivas para entonces establecer recomendaciones. Por eso es que nos preguntamos la meta del estudio de cada uno. Además, esto les va a ayudar a los estudiantes de lingüística a posicionarse y tener bien clara cuál va a ser su investigación para graduarse o para su carrera lingüística. De mi parte, yo hago trabajo como Chomsky y como Labov. Y como Vaquero un poco, pero ya un poco más libre, como ustedes habrán visto. Así que en mi carrera yo empecé muy sociolingüístico, me fui moviendo a la lingüística formal, hice experimentación y hipótesis muy formales, y ahora estoy haciendo más lingüística aplicada junto con las otras dos perspectivas. Pero estoy bien claro de que cuando estoy haciendo una, la estoy haciendo con la metodología que le corresponde y que le hace justicia. Eso es lo que me gustaría que ustedes tuvieran claro para beneficiar la validez de sus datos, de sus investigaciones y reflexiones y descubrimientos. ¿Qué tengo que hacer en el foro? La preocupación práctica, lo que estábamos viendo antes era la motivación intrínseca del curso, lo que quiero aprender, lo que quiero hacer, lo intrínseco a por qué lo quiero aprender. Ahora vamos un poquito a la motivación extrínseca, la nota de esta clase, la calificación que tengo que hacer en el foro. El foro es libre, no hay instrucciones específicas, no los quiero presionar. Sí me gustaría que reaccionen con audio, con vídeo, porque la idea es que recreemos o que compensemos lo que ocurre en la clase presencial. En clase presencial discutimos estas lecturas y yo lo voy interpelando directamente. En reunión sincrónica eso es bastante difícil de hacer y toma más tiempo, porque las tecnologías no proveen mucho para hacerlo, o por lo menos no he aprendido mucho sobre cómo maximizarla. En la clase presencial voy a donde cada uno, les pregunto, les saco, hago que descubran, pero en el curso en línea asincrónico, pues necesito que participen en el foro. Así que para un poco asemejarnos a la dinámica presencial, me gustaría que en el foro participen con audio, con video. El foro es libre, no hay instrucciones específicas, sin embargo necesito de tu participación guiada. Con esta guía necesito que participes. Quiero que descubras por ti mismo, no quiero grabarte un video con una conferencia en el que te diga todo y tú te memorices lo que yo te estoy diciendo. No, quiero que lo descubras, quiero que relaciones, que conectes estas lecturas con lo que vamos a estudiar después, con lo que estudiamos el primer día de clase. Conecta, piensa, recuerda los conceptos de lengua, lenguaje, habla, recuerda para que después los contrastes con competencia y actuación, que lo vamos a estudiar en el capítulo 1 de Walde. Cómo se asemejan, cómo se diferencian, para qué nos sirven. Quiero que descubras por ti mismo. Así que, por favor, participa en el foro
¿Cómo vas a participar? ¿Qué tengo que hacer en el foro? ¿Qué espero de ti? Acompáñame un momentito para repasar lo que espero de ti. Así que en esta parte del video, prepárate para tomar nota. Vamos un momentito a las laminillas anteriores y vamos a regresar. De socio, que me gustaría que reaccionara, bueno, me gustaría que releyeras este mapa y me dijeras cuál es el error que tiene, que ya lo dijimos, que hay un error aquí, falta algo, hay algo que dejé a propósito, a ver si leen y escuchan. Así que si puedes reaccionar a eso, chévere. Y si me puedes regañar, ¿cómo va a ser que olvidaste esto? Pues sí, regáñame. De Saussure, que me interesa que reaccionen de Saussure, cuál es la meta del estudio lingüístico para Saussure. Así que estas paginitas, repásatelas: 33, 34, 35, 37, 110, 116, 117. Imagínate que él se enfrente, por ejemplo, al habla de un puertorriqueño. ¿Qué te diría a partir de lo que dicen esas páginas? Él fue revolucionario en su época, pero le falta, no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Me gustaría que reacciones a eso. De la lectura de la voz, me gustaría que te concentres en estos puntos, los que están aquí, pero sobre todo en lo que sucede con el Ebonics. Reaccióname a cómo él estudia el Ebonics. ¿Piensas que esta situación se ha superado en la actualidad? ¿Qué piensas tú como lingüista? Los que son educadores pueden incluir también que piensan como educadores. ¿Cómo se puede resolver esta situación? También sobre el caso de Principali, esos dos. Yo creo que si me pueden reaccionar a esos dos elementos, súper. Además, me gustaría que me mencionaran, a partir de Ebonics y de Principali, cómo la metodología sociolingüística favorece la inclusión, favorece que estudiemos más lenguas, incluyendo Spanglish, lenguas criollas, lenguas africanas, etc. Y de la lectura de Vaquero, me gustaría que se enfoquen sobre estas dos preguntas, cómo los datos científicos aportan a la lingüística aplicada. Esta está muy relacionada con esta, la relación entre la sociolingüística y la lingüística aplicada, y lo que está en esta laminilla completa. Si me pueden reaccionar a por qué, si están de acuerdo con lo que yo digo en estos dos comentarios, por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, prepárense bien para fundamentarlo, porque yo tengo argumentos bastante sólidos que no son míos, sino que son también de estudiantes del pasado y de colegas profesores, para llegar a estas dos conclusiones. Así que lleguen, por favor, reaccionen a esto. Volviendo, las instrucciones del foro son libres, así que lo que les acabo de decir no es que yo espero de ti que puedas hacer ese ejercicio, pero no es que completes todo. O sea, si en tu reacción puedes reaccionarme nada más a lo que te mencioné de la voz, solo a lo de Vaquero o solo a lo de Saussure, no tiene que ser una reacción organizada, articulada, pero sí quiero escucharte, sí quiero que pienses sobre estos temas. Yo, de mi parte, voy a leer el foro y voy a seguir guiando ese conocimiento. Yo voy a corregir si tengo que corregir, ampliaré, matizaré, etc. Pero es importante que regrese a esta actividad, a ese foro, cuando esté estudiando, para que veas mis contestaciones y veas mi guía y no se quede nada incorrecto por el camino, o nada difuso o con dudas. Ahora, en este video, pues ya que esto está claro, pues vamos a seguir para cumplir con los objetivos de esta parte, de este componente del curso. Vamos a seguir conociendo la lingüística. Recuerden que estas primeras 2 semanas son una introducción a la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Abordamos ahora 3 perspectivas principales, pero hay muchísimas más. Lingüística teórica, lingüística cognitiva, neurolingüística, psicolingüística, adquisición de la lengua, sociolingüística, etnolingüística, lingüística histórica, lingüística aplicada, lingüística textual, lingüística computacional y muchas otras más son lo que catalogamos como lingüística lingüística. No hay duda de que si tú haces una investigación de cualquiera de estos trabajos,
no hay duda de que eres un lingüista. En estas perspectivas, el lenguaje es la médula del interés. Me interesa primero el lenguaje y cómo otros variables independientes, inciden en el lenguaje, cómo lo condicionan. El lenguaje es el objeto de estudio principal. El lenguaje, por lo tanto, es la variable dependiente. Con variables independientes en sí mismo, el enfoque interno en la lingüística teórica, pues si yo quiero estudiar como yo estudié el traje le colocaron lentejuelas, esa ausencia de la preposición a, en vez de al traje le colocaron lentejuelas, el traje le colocaron lentejuelas, pues puedo tener, esa es la variable dependiente, esas dos formas. Al traje le colocaron, el traje le colocaron. Desde un punto de vista teórico, pues yo voy a ver variables independientes en un enfoque interno, en el entorno. Yo voy a ver si eso está condicionado por el tipo de verbo que es colocar. Al traje le colocaron. Si colocaron permite esa alternancia versus rompieron. A Alberta le rompieron el celular versus a Alberta le rompieron el celular. ¿Será que colocar lo permite más o lo posibilita o lo genera más que romper? Ese va a ser un enfoque interno, lingüística teórica. O si estoy considerando el contexto, el enfoque externo. El lenguaje es la variable dependiente, dijera, dijese, y en lo externo o fuera del lenguaje hay variables independientes que condicionan dijera o dijese, como la variable de la edad. Las personas mayores, muy mayores, dicen más dijese, las personas menores dicen dijera. Pues esos son ejemplos de estudios lingüísticos. De uno o del otro enfoque, casi todos están recogidos en estas perspectivas. No hay duda de que esto es lingüística. Los de este curso nos vamos como ya saben, nos vamos a enfocar más en la cognitiva, sociolingüística y en la lingüística aplicada. ¿Por qué? Porque solo esas tres y casi la lingüística aplicada muy poquito, casi no. Por estudios de necesidades del egresado, ofrecimientos de cursos y avalúo del aprendizaje. Esas son las justificaciones que limitan el alcance de este curso a esas tres perspectivas. Además, la realidad es que tenemos que destacar un poquito la lingüística cognitiva y la sociolingüística. Yo trato de dar un enfoque bastante chomskiano y laboviano al curso porque el resto de los cursos que ustedes toman tienden a ser bastante externos al lenguaje, tienden a favorecer mucho las perspectivas de Worth o perspectivas que se alejan un poco más del lenguaje y se concentran más en la sociedad o en otros enfoques de estudio, otros objetos de estudio que tienen el lenguaje como una añadidura que vamos a ver ahora. Áreas de diálogo y convergencia. Todo esto no es lingüística pura, pero está muy relacionado con la lingüística. Así que ustedes pueden hacer una tesis de maestría o un estudio, una monografía de graduación de cualquiera de estas perspectivas, pero también de esta. Hasta aquí está aceptable, porque no es lingüística, nada de esto es lingüística pura, pero sí está muy relacionado, hay un diálogo muy estrecho con la lingüística. La producción textual, la redacción, la edición, esa es una de mis especialidades dentro de la lingüística aplicada, pero lo hice ya más en mi doctorado, más que en la maestría. La comunicología, otra de mis especialidades, el análisis del discurso, otra de mis especialidades, la antropología lingüística, ahí sí que no soy especialista, respeto mucho a los otros antropólogos lingüistas, la sociología del lenguaje, la etnografía del lenguaje, la política lingüística o glotolingüística. Nosotros tenemos un profesor especialista en este tema. Tenemos dos en la Universidad de Puerto Rico. El doctor Patrick André Mater, excelente, investiga mucho y muy rigurosamente sobre política lingüística. Y la doctora Gloria Prosper en la Facultad de Estudios Generales.
planificación lingüística, neurociencia y lengua y otras perspectivas. Nada de esto es lingüística pura, pero sí está muy relacionado con la lingüística, así que su investigación es aceptable en un programa de lingüística. El ser humano es la médula de interés. ¿Se acuerdan que en estas perspectivas, qué es la médula de interés? El lenguaje. En las anteriores, todas estas, el lenguaje es la médula del interés. En estas otras, el ser humano es la médula del interés. El lenguaje es el objeto de estudio secundario. En la política lingüística, pues nos interesa cuáles son las políticas lingüísticas, si el idioma oficial de Puerto Rico es el español o el inglés, o el español y el inglés. Ese enfoque es realmente sobre un asunto legal, de sociedad, de ética, de sociología. No es realmente la médula de estudio el lenguaje, es el ser humano en sociedad. El lenguaje es el objeto de estudio secundario. El lenguaje es variable independiente de la variable dependiente, que suele ser algún asunto relacionado directamente con el ser humano. Así que el lenguaje, la lengua español o la lengua inglés, es la variable dependiente de cuál es la decisión que toma el gobierno sobre la lengua oficial, sobre el idioma oficial. Eso en la política lingüística. Si nos vamos a sociología del lenguaje, para volver al ejemplo que ya he mencionado muchas veces, el lenguaje inclusivo, pues el lenguaje, el OA, no es el alumnos, alumnas y alumnes. Esa variación no es el enfoque principal. El enfoque principal es si eso es inclusivo o no. Por lo tanto, que tú uses alumnes, uses alumnas o uses alumnos es una variable dependiente para concluir si ese uso representa inclusividad o no inclusividad. Así que la inclusividad y la no inclusividad es realmente, esa noción del ser humano es realmente el objeto de estudio y no el lenguaje. El lenguaje influye en ese objeto de estudio que sería la sociedad, el cambio del ser humano a la sociedad. Otros acercamientos al lenguaje, y estos sí que ya no son lingüística, que están bastante alejados de la lingüística, y trabajos de este tipo no se aceptan para la monografía de grado ni para la tesis de maestría, si hacen tesis de maestría o monografía. Filología, literatura. La filología se estudia mucho en los departamentos de lengua, el departamento de inglés, departamento de estudios hispánicos, etcétera. Se hace estudios filológicos. La filología está relacionada con la lengua escrita, el estudio de la lengua, el origen de las palabras desde el punto de vista más tradicional. La literatura, la redacción normativa, el periodismo, las relaciones públicas, la escritura creativa, el poliglotismo, hablar muchas lenguas, la semiótica y otras ya se alejan de la lingüística. Son acercamientos al lenguaje, pero son acercamientos no lingüísticos. Así que carecen de lo que describe el trabajo lingüístico. El trabajo lingüístico intenta descifrar patrones en el uso o la generación del lenguaje. Ninguno de estos enfoques, a ninguno de estos enfoques le interesa directamente descifrar patrones en la generación o uso del lenguaje. Le interesan ya otros temas en los que el lenguaje es secundario. Además, el acercamiento de estas perspectivas no necesariamente es científico, como en la filología, que no se acerca muy científicamente al lenguaje, o la literatura, que aborda el plano creativo, igual que la escritura creativa. Hay espacio para enfoques prescriptivos y normativos, así que en estos acercamientos se permite la prescripción, la normativa. El objetivo no siempre es describir y explicar. Hay otras metas. En la redacción normativa, por ejemplo, la meta es escribir correctamente. Y en la redacción normativa sí se alude a los términos correcto e incorrecto. Así que no le interesa tanto describir y explicar, sino dictar una norma.
Podría darse el caso de que se nutran de la lingüística aplicada. Por ejemplo, en la semiótica, por ejemplo, a veces nos nutrimos de las recomendaciones de lingüística aplicada para estudiar consecuencias de la estructura de los signos. O en la escritura creativa tomamos en cuenta datos de recomendaciones de cómo editar que provienen de estudios lingüísticos. El conocimiento lingüístico puede ser extrapolado a estas otras áreas, de modo que todo lo que nos dicen los lingüistas me puede servir para desempeñarme en esta área, aunque sabemos que no son directamente, no se hacen directamente estudios lingüísticos en ellas. Pero el conocimiento lingüístico es productivo. No incluí en esta lista la publicidad, pero por ejemplo los estudios de psicolingüística que hace la doctora Rosa Gusardo en nuestro recinto con el Eye Tracker o seguimiento de lectura de los ojos, de movimiento ocular, ha sido muy productivo en la publicidad para diseñar anuncios y saber cómo, en qué se enfocan, en qué partes del lenguaje, qué palabras, en qué estructuras se enfocan los consumidores cuando se enfrentan a un anuncio que contiene lengua. Ese es un ejemplo de cómo el conocimiento lingüístico se aplica en la publicidad, pero la publicidad no es lingüística en sí, pero usa datos lingüísticos. Lo próximo en el curso es leer el capítulo 1 del libro de Walde, y compañeros y compañeras, yo les aconsejo que presten atención a los conceptos de diacronía y sincronía en estas páginas, el signo lingüístico, lengua, habla y lenguaje, y contrasten la explicación que les da Walde versus la que ustedes pueden leer directamente de Saussure. La adquisición del lenguaje, las lenguas criollas, para que entiendan a qué yo me refería cuando les decía porque antes no eran tan valoradas y ahora sí. Y este tema que lo discutiremos en la presentación Fundamentos de la Lingüística Moderna, o si puedo hacer un video de esa presentación, pues mucho mejor. Las etapas de adquisición en los niños, en las páginas 26-29 y resumidas en el recuadro de la página 30. Esto es una guía de lectura para los que trabajan o tienen mucho que hacer y tuvieron que leer con prisa. Pues léanse específicamente estas páginas, las demás pueden prescindir de ellas para sacar mínimo B en el examen. Pues tienen por lo menos estas páginas lo más importante. Vamos a revisar los objetivos. Ustedes, como estudiantes, definirán criterios y objetivos de la lingüística como disciplina que estudia el lenguaje humano. Pues este objetivo se cumple cuando estudiamos los criterios y objetivos definidos por Saussure, Labov, Vaquero, Chomsky y Worf. Aquí se me fue un errorcito, lo voy a corregir tan pronto salga del video. O bueno, vamos a corregirlo ahora. Estoy haciendo este video lo más natural posible, como si estuviéramos en una clase. Y yo en la clase soy así, yo soy editor también, así que tengo el ojo de editor, no lo puedo evitar. Bueno, este objetivo se cumple cuando estudiamos los criterios objetivos que definen estas personas clave en el estudio lingüístico. Lamento mucho que no haya más mujeres, pero espero que eso cambie con el tiempo. Segundo objetivo, el estudiante o la estudiante describirá acercamientos, objetivos y metodologías de por lo menos 3 subdisciplinas de la lingüística, tales como lingüística formal, sociolingüística y lingüística aplicada. Aquí hay otro errorcito, que es esta coma en la enumeración simple que no va en el español. Aquí ven mi parte prescriptiva de maestro de redacción. Se cumplió este objetivo al estudiar cómo Saussure sienta las bases para la lingüística, Labov para la sociolingüística y Vaquero representa, ella no es la madre de la lingüística aplicada, sino que la tomamos como representante de la lingüística aplicada. Chomsky para la lingüística formal, esta no fue una lectura obligatoria, pero vamos a atenderlo en el capítulo 1 de Walde y en la presentación Fundamentos de la Lingüística Moderna, así que este objetivo se repite para la próxima semana, la semana 3 del curso.
y Worth para la etnolingüística, antropología lingüística y sociología del lenguaje. Tampoco se aborda de manera obligatoria, es suplementaria para ustedes, pero fíjense que no está en el objetivo, así que fue una ñapa, fue alguito de más que pude discutir con ustedes para provocarlos a que sigan leyendo. Si tienen preguntas, ¿dónde la vamos a hacer? Ya ustedes saben, en el foro de preguntas. Sé que pueden estar un poco aturdidos como muestra esta foto, pero yo soy bien transparente con ustedes. Yo siempre les voy a decir cómo pienso y cómo me siento. Para mí es importante en la educación incluir el sentimiento, así que yo les puedo decir cómo me siento. Lo mismo espero de ustedes, que en el foro de preguntas o en mensajes me digan cómo se sienten y cómo yo los quiero ayudar, porque yo quiero que ustedes salgan bien, yo no quiero que salgan mal de verdad. Yo quiero que salgan bien en la clase, por un lado la motivación extrínseca, pero también quiero generar motivación intrínseca. Quiero que aprendan, que sean lingüistas. Yo quiero que la lingüística sea más democrática, que traiga más adeptos para no sentirme tan solo. Yo quiero que más muggles se transformen en magos de esta inmensa magia que nos trae la lingüística. Bueno, pues hasta luego. Terminamos la presentación. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Sé que esto ha sido bastante largo, este video, pero lo pueden hacer dentro de las 9 horas de la semana. Hasta luego.